Hola amigos y amigas, estamos nuevamente con Confluencias desde Confluencia. Hoy viajamos hasta la Araucanía, Chile, para entrevistar a nuestro amigo Álvaro Miranda Araneda, quien es músico, es docente, además creo que también es compositor, eso lo vamos a saber ahora mientras charlamos con él. Eh, Siempre es una alegría poder encontrarnos con los amigos y poder charlar, mostrarle a nuestra audiencia de quién se trata, digamos, cada invitado, cada invitada. Y lo mejor de todo ello es que vamos armando una gran red, ¿no? Como en la música, como en la pintura, en la literatura, y así vamos transitando. Juan Álvaro Miranda Araneda nace en Temuco un jueves 10 de julio del año 1969. Su madre Ruth siempre cantaba. Su padre Juan, por él, siempre le llamaron Álvaro. Estudia en la educación pública su enseñanza básica o primaria y media o secundaria. Ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, donde estudia de 1986 a 1987. En el año 1988 cumple su servicio militar obligatorio. En 1989 ingresa a estudiar contabilidad, titulándose como contador general con mención en la administración financiera. En el año 92 se casa con María Cecilia Villablanca, con quien tendrá tres hijos, Felipe, Francisco y Carolina. Escribe su primer texto denominado Lectoescritura Musical Básica para docentes que se inician en la enseñanza de la música. En 1999 obtiene el grado de Magíster en Política y Gestión Educacional. Escribe texto titulado Estrategias de Enseñanza y Estrategias de Aprendizaje, que comparte aún con quienes lo deseen. En el año 2009 cumple el mismo rol profesional en la comuna de Villarrica. En el año 2011 vuelve a la pedagogía en el Liceo Bicentenario de Araucanía, donde se desempeña como docente de artes musicales y jefe de unidad técnico-pedagógica, entre otras cosas. Bienvenido, amigo Álvaro. Es momento de saludar a nuestro público. Muchas gracias, Pablo. Un gusto, un honor y un placer estar compartiendo con la audiencia y quienes presencian a través de las redes el programa Confluencias desde Confluencia. Reitero, un honor poder estar en el programa y encantado eh, para lo que sea necesario. Así es, hay una carrera extensa y hay, digamos, un recorrido importante por distintas áreas. Hoy vamos a ir hablando de algunas de ellas. Yo tuve la suerte de conocerte en una presentación de un libro en la Biblioteca Villarrica por una amiga en común, Uberlinda Jara, y te conocí allí como músico y realmente me sorprendió, digamos, la dinámica, la ejecución. Y justo estabas, creo que en ese momento, o fue en el encuentro en enero por la máquina del tiempo, estabas por viajar al exterior, te ibas, digamos, con tu música. Entonces me gustaría que contemos un poquito de este trabajo y también vamos a hablar algo de la parte docente. Bueno, sí, efectivamente tuve la fortuna, la suerte de estar en el lugar preciso, en el momento correcto y tuve la invitación como docente para exponer en Bilbao y en Barcelona, España, y llevar mi música a Francia, a muchos chilenos que se encuentran en la zona de Bretaña, que es una provincia al norte de Francia, muy cerca donde está, por ejemplo, Normandía, ciudades como Lorient, como Rennes, y bueno, llevar el canto, lo que me encanta hacer, el folclore tradicional chileno y latinoamericano, que es mi música favorita, y poder compartir. Y de hecho, estamos nuevamente invitados para allá en febrero de 2025 poder nuevamente encontrarnos con los latinos y chilenos. Eh, Hace un poco tiempo dije que cuando uno está en el extranjero, todos los latinos son una sola alma, un solo corazón, son una sola nación. Y ese bonito como, por ejemplo,
en el viejo continente y en Francia, se acercan y se comparte como si fuéramos un solo pueblo. Eso es fantástico. Y también vivirlo, ¿por qué no mencionar el Loncoche con el aniversario de la máquina del tiempo, cuando nos encontramos ahí por segunda vez, autores de diferentes partes de Latinoamérica, eran una sola poesía, un solo verso, ¿ya? Un solo escrito, unidos, entrelazados y con una amistad entrañable, que eso es gratificante también. Claro, se van armando las redes, ¿no? Se va entretejiendo la cultura y calculo, digo que allí entre todos esos hermanos aunados, ¿no? De Latinoamérica, no había fronteras y sí había un idioma que era la cultura, ¿no? El que aunaba. Sí, precisamente esa experiencia yo la tuve en el año 2012 también, tuve la suerte y posibilidad de viajar a un Congreso Mundial de Educación en San Diego, California. Y sucedió lo mismo, habían muchos hermanos mexicanos, argentinos y todos los latinos por el Congreso fueron hospedados en el mismo hotel, el Hotel Bristol en San Diego. Entonces, no te imaginas la fiesta que había en el hotel después de terminar a las 4 de la tarde las convenciones y las conferencias en el centro de convenciones, Convention Center se llama de San Diego. Caminábamos al hotel que estaba a unas pocas cuadras y ahí también compartimos con la colonia chilena, pero también con mucha gente, muchísima gente latinoamericana y pudimos cantar y unificar tanto la música como la poesía, el verso, la letra, ¿ya? La historia unen a estos pueblos de una manera increíble. Entonces, es muy fácil llegar a los corazones a través de las letras y a través de las músicas. Claro que sí. Y mientras ibas contando, yo no sé bien, pero bueno, es el momento de preguntar en cuál área de la educación, digamos, y con qué tipo de estudiantes, en qué edades trabajas y cómo es esa tarea que desarrollas en lo diario, en lo cotidiano, desde hace algunos años. Bueno, yo me manejo y tengo que trabajar en todas las líneas. Trabajo en enseñanza de educación básica o primaria, también trabajo con estudiantes de educación media y trabajo actualmente también con estudiantes universitarios en la Pontificia Universidad Católica de Villarrica. Y aparte de ello, me corresponde hacer capacitaciones, dictamos algunas charlas y algunas conferencias con estudiantes y docentes, perdón, y directivos de escuelas y de colegios. Y tenemos la suerte, por ejemplo, de estar, como te mencionaba, en España trabajando, pero también acá en Chile. En este momento estamos trabajando en un curso de evaluación, que es mi área más fuerte, el currículum y la evaluación, que son las dos ramas más complejas de la pedagogía. Y bueno, tenemos la fortuna de trabajar transversalmente, como te decía, como profesor de música con los chiquititos, con los más grandes, como profesor en la universidad y apoyando colegios con directivos y docentes en todas las áreas de la mejora educativa. Así es que trabajo transversalmente con todas las edades. Bien, entonces ahí va la otra pregunta. Eh, ¿Cuál es, digamos, la diferencia que más se acerca, justamente, valga esta diferencia, cuando trabajamos, por ejemplo, con los niños y cuando trabajamos con los adultos? Hay algo ahí en la música que produce, digamos, para mí es algo mágico, pero digo, hay una diferencia particular entre los niños y los más grandes. ¿Por dónde radica esa diferencia? La pureza del corazón, diría yo, que es una de las diferencias. ¿Cómo ves esos rostros de los niños cuando logran un aprendizaje? Es una maravilla. Ya ver un pequeño de 10 años que interpreta una melodía que le costó mucho y que la puede compartir con otros niños que están en otros distintos instrumentos, o el coro que se juntan las voces por fin y empiezan a lograr una armonía.
y es maravilloso ver esos rostros, tanto en el aprendizaje como en el logro. Em, con los adultos o con los jóvenes ya mayores, es un poco más frío el acercamiento, el logro de la enseñanza. Lo agradecen y uno lo agradece también, pero no existe esa mirada y el transporte que genera de corazón a corazón. Y no hay nada más hermoso que ver un niño que logra un aprendizaje, cómo se ilumina y cómo se alegra de aprender algo. Y eso es una maravilla, acompañar el aprendizaje de cualquier persona. También me gusta estudiar, entonces también a veces me convierto en estudiante y también sigo maravillándome con nuevos aprendizajes, con nuevas cosas que se entregan y que uno puede también después proyectar. Lo ideal en la vida es que lo que tú has aprendido lo puedas entregar a otro. Eso es lo ideal. Si te quedas con lo que aprendiste, empiezas a apagarte cada vez más. No sirve tener una erudición en una materia si no eres capaz de compartirla. Y por eso el arte, la poesía, repito, las letras, la música, es inevitable compartirlas. Siempre va a haber un otro, en la pintura también, que va a apreciar, se va a conmover y en el peor de los casos va a decir, mira, no me gusta, pero va a emitir una opinión. ¿Ya? Y eso es fantástico, poder tener una retroalimentación de lo que tú haces, recibir eh, el reconocimiento si les gustó o recibir eh, la mala evaluación si no les gustó, pero siempre hay una respuesta. A veces la respuesta es silenciosa, pero siempre existe esa conexión interna. Y eso es la maravilla, al menos para mí, que da la música. Cuando hubo que elegir de qué lado, porque aparte, como tú decías, soy contador, y eso sí que es frío. Ya los números, los impuestos, los contratos, los sueldos, eso es tremendamente frío. Y la música para mí ha sido la balanza perfecta, es la calidez, la cordialidad, el afecto, el cariño que se expresa y bueno, el llegar a tantos lugares. Imagínate, hoy día estamos conectados, tú y yo, remotamente a kilómetros de distancia y estamos llegando a otras personas remotamente a muchos más kilómetros de distancia. Eso es maravilloso y eso se lo agradezco a Dios, a la música, a la pedagogía. Al arte en sí, ¿no? Tú hablabas allí de la maravilla del arte y yo me quedaba con la imagen y se me venía, digamos que quizás cuando vamos creciendo perdemos la capacidad de asombro y el niño es totalmente transparente y el asombro se ve ahí en ese aprendizaje, ¿no? Qué maravilloso eso que tiene el arte que puede provocar estas cuestiones y si no provoca algo pasa, ¿no? Como tú decías, a veces el silencio también está diciendo y está diciendo mucho. Ahora, qué importancia, ¿no? También tú eres compositor seguramente, y qué importancia también tiene el silencio en la música, ¿no? En medio de todo ese ruido, el silencio, cómo marca tiempos y cómo marca, digamos, instantes que pueden cambiar o arruinar, ¿no? Una obra. Eh, y eso, digo, en los niños está también ese silencio, esa tensión, eso, es ese paso digamos que se ve a través de sus ojos, ¿no? Ese transporte del corazón en eso que se maravillaron y que aprendieron, es poder pasarlo por el cuerpo, ¿no? Qué increíble eso. Bueno, el silencio es más que la pausa, el silencio marca el ritmo de una cadencia en la música y puede permitir que una obra sea hasta tétrica, ¿ya? Que dé miedo si trabaja demasiados silencios y golpes musicales, pero también el silencio permite la mejor apreciación. La música continua y veloz, como el barroco, por ejemplo, termina cansando. Es maravilloso, hay que ser muy diestro y todo, pero termina cansando. Y por eso los clásicos, cuando aparece Mozart, ¿ya? Cuando aparece Beethoven, los clásicos trabajaron mucho los silencios y empezaron a generar climas y empezaron a generar emociones. Y luego vienen los músicos románticos
que complementaron esa emoción y luego vinieron los lideristas que agregaron letras y el romanticismo se hizo en base a líneas musicales con muchos silencios. Así que, bien dices tú, el silencio es una parte integral de la música que llega al corazón. Y los silencios son necesarios y dictan la tendencia de lo que va a generar una mente creativa, una emoción creativa hacia la emoción que disfruta la creación y la escucha. Claro que sí. Y ahora leíamos allí en la biografía que tú también has generado textos que seguramente son utilizados, digamos, en áreas de educación. Y allí también hay un silencio, ¿no? Porque uno debe, después de trabajar en el campo, digamos, de la educación o en el campo de la música, debe retirarse a un cierto silencio para poder poner en palabras aquello que es lo que quiere que sea objeto de estudio, ¿no? Entonces, eso también conlleva, de alguna manera, un arte. Eh, no es sencillo ponerse a escribir sobre cuestiones pedagógicas o sobre cuestiones espirituales o filosóficas, pero sí hay que hacerlo, hay que dejar un registro de eso que estamos llevando adelante, justamente para que otros que vienen atrás también puedan servirse de esos registros, como nosotros nos hemos servido de registros anteriores, ¿verdad? Bueno, sí, efectivamente, cuando escribo el primer texto que era como una, una guía para poder enseñar teoría musical, era porque en ese tiempo, mira, para que veas que soy viejo, no había internet. No había internet, no había en los colegios internet, los docentes no teníamos ni celulares siquiera. Entonces, ¿cómo podemos ayudar cuando existe la necesidad? Y yo creo que de la necesidad surge, sí, bueno, yo lo que conozco lo puedo transmitir, lo transcribí a un texto que se repartió en algunos colegios de acá de la zona y sirvió a los profesores, sobre todo a quienes debían enseñar música y les faltaba a lo mejor algo en la teoría básica y bueno, ahí estaba desde la notación, las partituras, hasta la agógica, la interpretación, la dinámica, las distintas velocidades y cómo se registran y cómo se ejecutan. Más tarde también chocamos después de reflexionar pedagógicamente y usar ese silencio que tú bien dices, ya, los profesores están enseñando, tienen estrategias de enseñanza, pero resulta que los estudiantes no están aprendiendo, porque ellos tienen estrategias de aprendizaje. Y cuando uno estudia un poquito y lee a otros que le precedieron, que también me gusta mucho la lectura en esa línea, se da cuenta que existen ambas cosas. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo juntamos las estrategias de enseñanza con las de aprendizaje para que vayan confluyendo? Y se genera un texto donde los docentes tienen, por un lado, distintas herramientas para poder enseñar, pero también decir, mire, si su estudiante no aprende por aquí, haga que trabaje por acá porque va a aprender y este otro se fusionó con estilos de aprendizaje que en ese tiempo no se nombraban mucho, pero había un señor de apellido Herman, por ejemplo, que había puesto la posibilidad, luego salió el famoso DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, que hay alumnos que son más auditivos, que otros son más visuales, en fin. Y eso fue un complemento de ese texto que hasta el día de hoy todavía en algunas capacitaciones para docentes lo compartimos y se agradece también. Todavía, a pesar de los años que tiene, todavía es útil y eso también a uno le llena de alegría. Y jamás he pretendido ganar dinero vendiendo libros, por lo tanto, yo lo entrego gratuitamente a través de manera, digamos, por internet, por correo electrónico. Electrónicamente compartimos los textos, no hay problema. Qué bueno realmente. Nosotros también estamos en una tarea parecida que queremos llevar adelante, pero esa es otra historia. Vamos a seguir con la historia tuya, que está muy, muy interesante. Eh, una vez, hace muchos años, yo fui a aprender música a un lugar y después por falta de tiempo dejé y debo retomar en algún momento, pero el profesor me hizo observar algo en un artista, no importa cuál,
y me dice, fíjate que ya empezó a cantar y el artista estaba camino al escenario todavía. Y, y eso me cambió a mí la mirada sobre un montón de cuestiones, no solo en la literatura, sino en el arte. Y, y se me ocurre, por lo que has ido contando, que de alguna manera lo primero que se produce contigo en el aula es la conexión con el estudiantado. Debe ser la primera cosa, porque cuando te vi yo subir al escenario, ya de camino habías conectado con el público. Ya estaba, digamos, ese artista estaba empezando a dar su show y cuando tú empezaste a cantar ya habías conectado. Eso no es algo, digamos, que por ahí se traiga o es algo que se aprende o simplemente esa conexión la da el mismo arte, la sensibilidad que produce el poder compenetrarse en eso que uno desarrolla. Mira, qué buena pregunta. No sabría dar la respuesta, pero mientras tú hablabas sobre que mientras el artista va camino al escenario, ya va cantando, yo hacía la analogía, un docente siempre está educando, siempre, no solamente en la escuela. Ya, y si me lo encuentro en la calle, tengo que saber que siempre estoy educando, que siempre va a haber un estudiante, un alumno, un colega mirándome, preocupado de lo que yo hago. Por lo tanto, la docencia, así como la música, no nos deja nunca. ¿Ya? Tú puedes haber dejado de ser docente muchos años y te van a seguir siendo profesor, tus exalumnos, hasta viejos. Yo tengo exalumnos que son abuelos, imagínate. Y eso es maravilloso. Y en la música, sí, cuando has podido compartir con un público que ya te conoce, se siente inmediatamente esa mística, el respeto que es mutuo, la preparación que uno debe tener siempre, así como un docente se prepara para una clase, un músico debe prepararse para su público, debe llevar pensado, no improvisar, debe haber trabajado las tonalidades y ver que para ese ambiente qué es lo más indicado. Eso, no sé si se nace o se hace, pero es algo que afortunadamente ya tengo esas vibraciones que se me da cuando me enfrento a un público, ya sé qué voy a cantar. Es como las musas inspiradoras, ¿no es cierto?, de griegas, ya llegan a uno y dice, ya, este público está esperando esto. Y he tenido la suerte en el último tiempo, siempre tener muy buenas recepciones con la gente. Me encanta, yo disfruto mucho haciendo todo lo que hago, es una bendición eso. Y alguna vez dije en un colegio, ser profesor de música para mí no es trabajo, yo disfruto con mis estudiantes cada logro que tienen, hacemos música juntos, hago lo que más me gusta y aparte me pagan. Entonces eso para mí es una maravilla. Y a diferencia de, tú ves colegas que a lo mejor de matemáticas, de inglés, están cansados, tienen 40 años, ya están cansados, y yo los miro y digo, por favor, todavía, ¿qué más? Queda un montón. Disfrutar lo que uno hace, yo creo que es la base para una mejor calidad de vida, sin duda. Claro que sí, y tú lo dijiste, ¿no? Estabas disfrutando. Yo eh, era la primera vez que te veía, había sentido hablar de ti, pero no te había escuchado. Y realmente me causó eso que tú decías, una vibración, esa conexión que tenías con el público ya desde antes. Y claro, y uno se contagia, ¿no? Y también dentro de esa órbita, ¿no? Y empiezas a vibrar también con ese público. Entonces, se me ocurría que en el aula esto es de esa forma. Pero claro, está en el convencimiento que tú tienes. Eres docente, vas a ser docente, naciste y te vas, digamos, de este universo también siendo docente y músico. Eso es maravilloso porque podría pensar yo que tú no elegiste la docencia ni la música, sino que la docencia y la música te eligieron para ser instrumento, ¿no? Sí, hay una palabra que me marcó mucho hace mucho tiempo. No existe la vocación, es una invocación. Hay alguien que te está llamando a ti para prestar o entregar ese servicio. No es que tú sientas, digo, oh, quiero ser médico, no. Fuiste llamado a hacerlo. Y cuando uno lo entiende, acepta y respeta
y se compromete mucho mejor. Gabriela Mistral, una gran profesora y poetisa chilena, dijo que eh, más o menos así, ¿no es cierto? Que un docente debe llevar fuego en el corazón para poder encender las llamas de sus estudiantes. No se concibe un docente que no está comprometido y la única forma de comprometer a esos estudiantes es cuando tú estás comprometido. La única forma de convencer a alguien es cuando tú estás convencido. Es muy diferente llegar a un aula frío y decir, bueno, hoy vamos a ver las multiplicaciones porque las tablas y empezamos a recitarlas. Cuando le digo, por ejemplo, ustedes no tienen idea lo que significa, no sé, el dominio o el manejo de la musculatura y cada músculo, lo importante que tiene en tu cuerpo, porque una clase de anatomía así mantiene a tu audiencia, a tu público y a tus niños comprometidos, preocupados y fantásticos, o sea, emocionados con... Y uno tiene que volverse eso, contagiar, emocionar a tus estudiantes, eh, que entiendan por qué es útil lo que van a aprender. Cuando yo no les digo para qué sirve lo que van a aprender, no van a entusiasmarse ni se van a comprometer. Pero cuando ellos entienden lo importante que es cada aprendizaje para su vida, para usarlo en su contexto, para compartirlo con la familia, con los amigos. ¿Ya? Yo tuve un odio a la química. Para mí era algo tremendamente distante y lejano y yo no tenía nada que ver con la química. Para mí la química era lo peor que había, hasta que llegó una profesora. Cuando a eso de los 15 años estábamos llenos de acné y ella nos dice, bueno, vamos a trabajar este año para buscar la solución a las espinillas. Y tenía a todo un curso pendiente de cómo funcionaba, cómo operaba, por qué se producían, por qué salían y cuáles eran los efectos y cómo se podía a través de algunas hierbas generar una pasta que aliviaba. Y eso fue, y aprendí la química de tal forma que en mi primer año de universidad en la Facultad de Medicina fui la mejor nota de química. Y yo odiaba la química. He visto estudiantes que odian las matemáticas hasta que un docente les hace ver lo maravilloso e importante que es manejarla. Y hoy día son colegas, profesores de matemáticas, pero en sus inicios tenían reprobado matemáticas. O sea, es cuando hay alguien que es capaz de hacer clic, de darte las mil razones por lo cual es importante que aprendas lo que vas a aprender y luego es simplemente ver cómo esos aprendizajes transforman al ser humano. Ninguna persona, después de aprender algo, sigue siendo la misma persona. Entonces el aprendizaje transforma, la escuela transforma, y cuando logramos entender eso, no hay techo para nuestros estudiantes, no hay frontera. Hoy día hay estudiantes que han pasado por nuestras aulas, que hemos conocido, que hemos compartido, cuyas familias no tenían mucha expectativa y están en Europa, son profesionales allá, han podido viajar por el mundo, qué sé yo, en la NASA, y uno dice, wow, no tenía expectativas la familia hasta que seres humanos, profesoras, profesores, le dijeron, tú puedes, tú puedes. Esa sola frase, decirle a un niño o a un joven, es motivación suficiente para que ese niño diga, yo puedo. Y, bueno, Henry Ford, el magnate del automovilismo, ¿no es cierto?, dijo alguna vez, si tú dices que puedes, vas a poder. Y si dices que no puedes, no vas a poder. Qué mágico sería que todos los profesores contagiemos siempre a nuestros estudiantes diciéndole, tú puedes. Eso, depositar confianza en lo que puede llegar a ser. ¿Ya? No existe, para mí, manera de entender, diferencia entre ningún niño u otro. La diferencia las marcamos los adultos a veces y les decimos a nuestros hijos, no, mira, tú no eres como tu hermano. Y el profesor le refuerza en la escuela es que tú no eres como era tu hermano. Y al final, obviamente, termina sedando esa lógica. Los resultados de aprendizaje de un estudiante son directamente proporcionales a las manifestaciones de confianza en el logro que entrega los adultos responsables, docentes, familia, etcétera. Eso es lo que yo creo y por eso trabajo.
y Claro trabajo que sí. formando futuros profesores y trabajando también con ellos. Claro que sí, quien, digamos, como uno ha pasado por la docencia, lo ha podido experimentar y vivir, y nos quedaríamos horas charlando con Álvaro, pero el tiempo marca en este caso la pauta y vamos arribando al final del programa de hoy. Eh, yo me quedaría realmente 10 programas pudiendo seguir incursionando, digamos, en todo lo que es el recorrido tuyo. Pero bueno, por hoy nos tenemos que ir despidiendo. Yo he disfrutado muchísimo esta conversación, esta charla, nuestro público seguramente también. Y me gustaría que dejes unas palabras para el público y ya yo hago el cierre del programa. Y estoy tremendamente agradecido de haber conocido mucho más de Álvaro, el docente, la persona, el músico, el artista, ¿no? Bueno, agradecer, no, mi agradecimiento es a ti, Pablo, por la invitación. Quedó pendiente poder compartir algo de la música. Yo sé que esta plataforma no se logra muy bien el sonido, que es más bien mono, no estéreo, pero encantado también de compartir a lo mejor en el futuro y obviamente cuando estemos presencialmente, también encantado. Hay un libro que acabo de terminar que se llama Las calificaciones son inmorales. En ese libro yo planteo que un número no puede definir el futuro de un niño, que no le puedo decir con un número, usted tiene un 6,5, un 7, no le puedo decir que nunca va a poder llegar a ser ingeniero o que nunca va a poder dedicarse a la ciencia. No, no puedo. Eso es inmoral. Ponerle estigmatizar y ponerle una chapa, una etiqueta a un niño, ponerle una calificación y decirle, hasta aquí sabes, porque es determinante y la educación no puede ser determinante, tiene que ser motivante para seguir aprendiendo. Entonces, esto en vez de decirle, hasta aquí sabes, es decirle, esto falta por aprender y estás a tiempo, ¿ya? Esto falta por lograr, esto puedes seguir, tú puedes. Eso básicamente dice el libro. Las calificaciones no aportan al aprendizaje y como se acerca más bien a un premio o a un castigo en la educación, para mí son inmorales. Y por eso el título que ha causado impacto y vamos a estar viajando también para presentarlo en algunos foros y muy contento de ello y con ganas de seguir escribiendo. Cada, cada 5 años sale un libro, pero cada 5 años renuevo la fe en la pedagogía, la esperanza en que podemos cambiar vidas, que eso es enseñar y tú lo sabes bien, cambiar vidas, y la posibilidad de seguir vigentes. Eh, un buen amigo que se llama José Massa, que es un científico famoso, dijo, uno no envejece mientras tenga un proyecto. Entonces, tengamos proyectos porque seguimos vigentes. Gracias, Pablo. Un gran abrazo.